Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Dejando a Dios ser Dios. Es el tema que estamos estudiando en esta serie en estos momentos y bienvenidos a cada uno de ustedes a este programa. Sin lugar a dudas, una de las cosas más importantes y con las que a veces luchamos en nuestra vida cristiana es en el hecho de dejar a Dios ser Dios. ¿Qué significa eso? Que Él sea quien tome el control, que Él sea quien decida y tenga la última palabra. ¿No es cierto que a veces Dios nos pide cosas en la vida que a veces no entendemos por qué? ¿O porque Dios no nos da explicaciones? Si Dios es Dios, Él puede pedirnos lo que quiera sin darnos explicaciones. Una de las preguntas cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil es ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué está sucediendo tal o cual situación? Pero hermanos, hoy vamos a continuar con el tema de Génesis 22, donde vamos a aprender a dejar a Dios ser Dios. Que Él puede pedirnos lo que Él desee, porque Él es Dios y no tiene por qué darnos una explicación. Más bien nosotros debemos confiar en su corazón. Si bien es cierto, hay circunstancias que vienen a nuestra vida que nosotros no entendemos qué es lo que está pasando, debemos aprender a descansar en la promesa de que a los que amamos a Dios, todo ayuda a bien. Por eso este gran predicador Charles Spurgeon decía, cuando no entiendas la mano de Dios, confía en su corazón. Cuando nosotros no entendemos nuestras circunstancias, debemos aprender a confiar en el carácter de Dios, que Él es bueno, misericordioso y fiel. Sin lugar a dudas, una de las personas que dejó a Dios ser Dios, no se puso a discutir con Él, no se puso a poner excusas, fue Abraham. Y la semana pasada nos quedamos viendo cómo Abraham enfrentó una de las pruebas más difíciles para su vida, uno de los momentos más duros, cuando Dios en Génesis capítulo 22, versículo 1, le pide que sacrifique a su único hijo, a quien él tanto amaba, a Isaac. ¿Sabe usted qué significa Isaac? Isaac significa risa. Dios le estaba pidiendo a su hijo, que era la alegría de su corazón. Isaac significa risa porque trajo alegría a sus padres, porque Sara no podía creer cuando Dios le hizo la promesa de que ella iba a concebir a pesar de su edad, a pesar de su esterilidad. Y pues Dios cumplió su promesa, nació Isaac y trajo alegría al corazón de sus padres. Pero ahora, en Génesis capítulo 22, Dios le pide que lo sacrifique y lo sacrifique en holocausto, lo cual es todavía más difícil. Porque un holocausto había que sacrificar a la víctima y luego había que quemarla, entre otras cosas. O sea, no sería nada fácil para Abraham obedecer este pedido de Dios. Pero ¿por qué tomamos a Abraham como ejemplo? Porque Abraham fue un hombre que obedeció a Dios, fue un hombre que dejó que Dios fuera Dios, que por cierto, esta escena de la vida de Abraham se da en el contexto de su vida adulta, ya en las últimas etapas de su vida. Abraham conocía a Dios, Abraham ya tenía una relación de muchos años con Dios y él decide hacer la voluntad de Dios. Dice en Génesis capítulo 22, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos que Abraham no se puso a discutir con Dios, no puso excusas, no puso peros, sino dice el texto que se levantó muy de mañana. Eso significa que Abraham no se demoró en poner o en obedecer
lo que Dios le estaba pidiendo. Una de las preguntas que yo tendría para Abraham, no sé usted, pero yo le preguntaría a Abraham, ¿dormiste esa noche cuando Dios te pidió que sacrificaras a Isaac? Porque, hermanos, humanamente hablando, esto es imposible de hacer. ¿Cómo un papá puede llevar a su hijo en sacrificio como Dios se lo está pidiendo? Sabemos que en la ley de Dios, en la ley de Moisés, cuando Dios revela su ley, Dios prohíbe el sacrificio de niños, prohíbe el sacrificio de seres humanos. Pero aquí está probando el corazón. Abraham no sabía todavía, Abraham no está en la época de Moisés, pero Abraham obedece a Dios. Dios tiene un propósito muy particular. Él va, se levanta de mañana y algo me dice, hermanos, que una de las cosas que Abraham tenía en su corazón era su confianza en que Dios es Dios y Él puede pedir lo que Él desea. Y cuando nosotros tenemos esa confianza de dejar a Dios ser Dios, podemos dormir en la noche a pesar de circunstancias difíciles. Uno de nuestros problemas es que nosotros intentamos ser Dios. Nosotros queremos solucionar nuestros problemas. Por eso en las noches damos vueltas y vueltas porque peleamos, porque luchamos. Pero si hay algo que puede hacernos descansar, a pesar de la situación difícil a nuestro alrededor, es cuando dejamos que Dios sea Dios, que Dios tiene el control, que Dios está obrando. Y seguramente Abraham en aquel entonces pudo descansar a pesar de la situación, porque sabía que la vida de su hijo Isaac no estaba en sus manos, sino estaba en las manos de Dios, y que Dios haría algo, y que Dios se lo devolvería, porque él creía que Dios cumplía sus promesas, y en eso él se aferró. La semana pasada entonces vimos que él va, llega con sus siervos, les dice: espérense acá, nosotros vamos a subir, iremos, adoraremos y volveremos. Vemos la fe de Abraham diciendo: vamos a volver, pero vemos cómo él primero dice: adoraremos a Dios. Él no dice: si volvemos, entonces adoramos. No, la adoración iba primero y luego la confianza en que volverían. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y entonces Abraham va, sube este momento tan difícil, está con su hijo, va y se encamina ahora a la cumbre del monte Moria para cumplir lo que Dios le había establecido. La pregunta es, hermano, ¿usted qué hubiera hecho en los zapatos de Abraham? ¿Hubiera puesto excusas? El problema, hermanos, es que nosotros no soltamos a nuestros Isaacs, ¿no es cierto? Nosotros nos aferramos a lo que más amamos y no queremos soltarlo. A veces a veces no es nuestro hijo, nuestra hija, a veces es nuestra mamá, nuestro papá. A veces Dios nos pide. Yo tuve una experiencia, mi padre acaba de fallecer por una enfermedad muy fuerte y yo tuve que entregarle a mi papá. Yo pedí por un milagro. Pedimos en mi familia un milagro para que Dios sanara a mi papá, pero Dios se lo llevó. Y al principio nosotros estábamos como luchando con Dios, como peleando con Dios. Pero hermanos, hemos aprendido a dejar que Dios sea Dios. Él puede pedir lo que Él desea, porque Él es Dios. Y yo creo que ese fue el corazón de Abraham. Y dice el libro de Hebreos que él creía en la promesa que recibiría a Isaac en la resurrección. Y esa es una de las cosas que a mí personalmente me sostienen hasta el día de hoy. Saber que yo recibiré a mi Padre un día en la resurrección. Pero nosotros necesitamos confiar y esperar en Dios a pesar de que nuestras circunstancias sean difíciles. Como Job dijo: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa confianza en la que nos hace descansar en las promesas de Dios, aun cuando nuestras circunstancias son difíciles. De manera que nosotros muchas veces fallamos porque nos aferramos a nuestros Isaacs, nos aferramos a las cosas de este mundo, en lugar de decir: Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Él es Dios y por tanto Él puede pedirnos
lo que Él desea. Nosotros luchamos con Dios con este tipo de situaciones porque nosotros no confiamos en Dios, todavía no le conocemos. La hora de la prueba es la que revela realmente dónde está nuestra fe. Son los momentos de dolor y de dificultad los que revelan dónde está nuestra confianza. Y lo que está revelando esta prueba para la vida de Abraham es que él conoce y confía en Dios. Pero notemos ahora en el versículo 6 que esta prueba definitivamente, hermanos, no era solo para Abraham. Esta prueba también sería para Isaac. Si bien Abraham es el padre de la fe, Isaac también demuestra una fe tan especial. Veamos lo que dice Génesis, capítulo 22, versículo 6 al respecto. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Note esa palabra, fueron ambos juntos. No solo papá está siendo tentado acá, sino ahora también su hijo, Isaac. ¿Por qué? Porque ahora Isaac tiene que enfrentarse a la realidad de que él es el cordero elegido para este sacrificio. Todo esto empieza a llamarnos mucho la atención porque nos empezamos a preguntar qué edad tenía Isaac. Bueno, Abraham tiene cerca de 100 años, es un anciano ya llegando a un siglo de vida. Isaac, dice la tradición judía oral escrita en la Mishnah, que aproximadamente Isaac tenía 30 años. Algunos comentaristas dicen que tenía 25 años. Los comentaristas que le dan menos edad a Isaac, por lo mínimo le dan 16 años. Y de hecho, Abraham se refiere en esta historia a Isaac como el muchacho. De manera que Isaac no era un niño, ya era un joven. De hecho, en la historia, para subir al monte Moria, Abraham le da la leña del sacrificio a Isaac, porque él tenía la fuerza, la juventud para hacerlo. Abraham ya estaba avanzado en edad. Eso significa, hermanos, que Isaac podía oponerse, Isaac podía evitar, Isaac tenía más fuerza para decirle a su papá que no hiciera esto. Pero aquí vemos entonces el corazón de este jovencito, porque él creyó al Dios de su papá. Y esto es importante, hermanos, porque vemos cómo Abraham logró que su hijo creyera en Dios, no por imposición, no por obligación, sino por voluntad personal. Y yo creo que el desafío de cada papá es que sus hijos puedan creer en su Dios, en el Dios de sus padres, pero no por imposición, sino porque les nace en el corazón. Y por eso el texto dice que ellos iban juntos. Ahora Isaac está compartiendo también esta fe, esta prueba con su papá. Aquí tenemos entonces a dos adoradores que van al monte Moria diciendo, heme aquí. Isaac había decidido obedecer a su padre en todo. Dice el versículo 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Imagínense ustedes un hombre de 100 años atando a un jovencito de 16 años. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Notaron eso? Isaac no se opone, no reclama, no protesta, sino es obediente. No quiso evitarlo. Aquí vemos, hermanos, algo sobrenatural. Aquí está pasando algo que no es humano. Y es que Dios, quien es el que prueba, es el mismo Dios que nos da la fortaleza para soportar la prueba. Y esto, hermanos, es muy importante. El mismo Dios que prueba es el Dios que da la fortaleza para superar esa prueba. Dios le dio la fuerza a Isaac, la humildad, la mansedumbre,
para aceptar lo que Dios está haciendo. ¿Usted se imagina a Isaac, un jovencito de 16 o de 20 años? A lo mejor no había terminado la universidad, a lo mejor tenía planes de casarse, a lo mejor tenía planes de viajar, pero ¿sabe qué? Isaac nos da una gran lección para los jóvenes de hoy. Isaac puso los planes de Dios primero, antes que sus planes personales. ¿Qué sueños no tiene un jovencito de 16, de 20 años? A esa edad uno no sueña con que lo pongan en un altar, le pongan un cuchillo en el cuello y le prendan fuego. Esos no son los sueños de un jovencito. Pero aquí hay algo sobrenatural. El corazón de Isaac ha sido transformado también, al igual que el corazón de papá. Y noten ustedes cómo Dios ha ido trabajando con la familia de Ur de los Caldeos. No solo lo sacó de Ur de los Caldeos físicamente, sino ahora está sacando Ur de los Caldeos de su corazón. Porque si hay algo importante, hermanos, en esta historia, es de que el corazón de esta familia ha sido transformada. Primero transformó el corazón de Abraham, que era de una ciudad llena de ídolos, llena de pecado, pero ahora transforma el corazón de su esposa, que era estéril, que no tenía esperanza en Dios, y ahora también la nueva generación, la familia de Isaac, también es transformada el corazón de Isaac para creer en Dios y entonces confiar en Él. Vemos aquí cómo Dios está obrando en toda la familia. Y hermanos, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, es el Dios de nosotros. Dios también puede transformar nuestras familias. Hay familias que han sido transformadas, primero papá, luego mamá, luego los hijos. Hay familias donde primero los hijos son transformados y a través de los hijos los papás son transformados. Hay esperanza, no sé cuál sea su caso, pero hay esperanza en Dios. Ahora veamos cómo va a terminar esta historia en el versículo 10 y versículo 14. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué lecciones aprendemos de esta gran historia? En primer lugar, hermanos, el Dios que prueba es el Dios que provee. Dios no nos pasa por una prueba difícil sin proveernos también la fuerza, la salida, la paciencia y la fe necesaria para atravesar esa prueba. Dios probó a Abraham, Dios probó a Isaac y Dios les dio la fortaleza para pasar por esta situación. Yo no sé por qué prueba usted esté pasando en este momento. Yo quiero que recuerde esta historia. ¿Sabe cómo llamó a Abraham a aquel lugar? Jehová proveerá. Estamos iniciando el año 2023 y muchos tienen temor de qué traerá este año. Hermanos, no importa qué traiga este año. No importa qué pruebas y qué sufrimiento venga a nuestra vida. Dios proveerá. Dios le proveerá, amado hermano, la fuerza, la paciencia, la fe para atravesar cualquier prueba que usted pueda pasar. El nombre de Isaac significa risa. La risa se había ido cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Pero ahora la risa ha vuelto de nuevo, porque Dios ha proveído a el cordero para ser sacrificado.
Y hermanos, aquí es donde vemos la culminación de esta historia, porque esta historia no se trata solamente de Abraham, no se trata solamente de Isaac, sino de la descendencia de Isaac, de donde vendría el Mesías, que sería de bendición a todas las naciones. Fíjense lo que dice en la parte final, Génesis capítulo 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, verso 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hermanos, Dios recompensó la fe y la obediencia de Abraham al punto que sería de bendición para todas las naciones. Y es precisamente por eso, después de miles de años de esta historia, que yo estoy aquí parado frente a ustedes a través de una cámara para decirles la historia de Abraham, que quienes hemos creído en Cristo somos descendientes de Abraham. Abraham es el padre de la fe porque nosotros, quienes hemos creído en Cristo, también somos descendientes de Abraham. Es maravilloso, hermanos, ver cómo este plan no solo estaba obrando Dios en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, sino también estaba pensando en todas las naciones que vendrían a ser también linaje de Abraham por su fe en Cristo. ¿Cómo podemos cerrar entonces esta historia? ¿Qué Isaacs son los que usted está tomando en su vida que no quiere soltar? ¿Qué Isaacs son aquellos que no queremos soltar? Hermanos, dice la Biblia que el que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa del Evangelio la salvará. A veces nosotros no queremos entregar lo que más amamos por miedo a perderlo. Pero hermano, aquí en esta historia encontramos que dar es recibir. Abraham no solo recibió un Isaac, sino una tremenda descendencia, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Necesitamos entonces nosotros confiar en nuestro Dios. Y aquí Isaac también es un tipo de ilustración de lo que Cristo haría. Recordemos que Isaac subió al monte Moria. En el monte Moria más adelante sería construido el primer templo, donde sacrificio tras sacrificio tras sacrificio por el pecado, hasta que vendría Jesús, el sacrificio perfecto y final. Isaac llevó sobre sí la madera que lo iba a sacrificar. Jesús cargó la madera que lo iba en la vía dolorosa al Gólgota, donde sería crucificado. Pero en el caso de Jesús no hubo un sustituto, no hubo quien ocupara su lugar, no había nadie quien pudiera tomar su lugar. Él murió, Él recibió la ira del Padre. Y como decía un gran escritor, en la cruz del Calvario, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que usted y yo pudiéramos decir, Dios mío, ¿por qué me has aceptado? Gracias a ese sacrificio es que nosotros hoy podemos llegar a ser sus hijos y podemos ser aceptados en la familia de la fe. Isaac tuvo un sustituto, Jesús no. Jesús murió, atravesó la muerte y resucitó al tercer día como muestra de aceptación de ese sacrificio por el Padre, y hoy nos da esa vida eterna, esa vida maravillosa. Hermanos, dejemos a Dios ser Dios, como lo hizo Abraham. Confiemos en Él. Aún en las pruebas y en los momentos más dolorosos,
Dios es el que prueba, pero también Dios es el que provee. Que esa confianza nos permita en este 2023 decir, venga lo que venga, Dios proveerá. Quisiera cerrar este tiempo orando por ustedes en este momento para que Dios nos pueda dar esa confianza, esa paz que tuvo Abraham para poder cumplir y obedecer al Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado y nos has bendecido. Y a través de la historia de Abraham, Señor, vemos que tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que nos da la fuerza, la sabiduría, la paciencia para atravesar los momentos de dificultad y los momentos de prueba. Te pido, Señor, que tú en este 2023 nos puedas dar la tranquilidad y la certeza de que estás con nosotros. Tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador. Señor, si hay algún hermano o hermana que está pasando en este momento por alguna situación difícil, de prueba, de dolor y de sufrimiento, que recuerden, Señor, que tú estás con él, que puedan adorarte en medio de la prueba difícil y sepan, Señor, que tú estás con ellos y tú proveerás la fortaleza para salir adelante. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos entonces la próxima semana para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Bendiciones. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Junto a Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.